Buenas noches a todos. Gracias por asistir a nuestra tertulia de esta vez corre a cargo de Keila Francisco. Voy a presentarla para que pasemos a su presentación. Keila es graduada en licenciatura de Artes Plásticas, mención Pintura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y durante la investigación de su tesis de grado se inicia y concluye el programa de licenciatura en Teoría y Crítica de Arte y mención Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también como su primera carrera. En 2009 obtiene el título de maestra en Estudios Humanísticos, mención Historia, en el Tecnológico de Monterrey, México. En marzo de 2024 obtiene el título de máster universitario en Filosofía en el Mundo Global en la Universidad del País Vasco. Se desempeña como docente de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la Escuela de Crítica e Historia del Arte. Tiene 20 años ya desde el 2006. Este mismo año ingresa como maestra de Artes Plásticas en el Colegio Babeque, nivel primario. Poco después se inicia como docente del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el TEC. En 2013 forma parte de los docentes que inician el programa de maestría en artes visuales que pertenece a la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También es parte del cuerpo docente de la maestría en Filosofía para Niños de la Escuela de Filosofía de la UAS también. Durante varios años trabajó como docente y creadora de contenidos desde el programa de máster en Artes y Educación Intrapersonal en colaboración con la Fundación Nacional de Niños por las Artes y Universidad a Distancia de Madrid. También ha colaborado en el área educativa del Museo Bella Part y en 2020 participó en la revisión de textos escolares de la educación artística del Ministerio de Educación y es miembro fundadora de nuestra Asociación Dominicana de Historiadores de Arte. Así que los dejo con ella. Buenas noches a todos. Yo estoy muy feliz por todas las personas que están aquí y me llena de alegría verlos, algunos que tenía mucho tiempo que no veía y otros que están muy interesados en este tema. Me sorprendió cuando Elena me sacó la cuenta que tengo 20 años en una institución, porque ya la gente cambia la percepción que tiene. Bien, en este tema que vamos a abordar, yo quiero y pedí permiso a Elena y le dije, yo puedo comenzar por el final, por la percepción que tienen todos ustedes con relación a este tema, y les voy a mostrar algunas imágenes y me gustaría que creáramos primero, antes de ver lo que les he traído en el día de hoy, crear como un breve diálogo de cuáles son sus percepciones con relación a las obras que van a ver en base a este tema, que es la estética de la resistencia, creación, poder y represión en la plástica dominicana del siglo XX. Si pueden apagar, bueno, creo que las luces ahí se ven bien. ¿Podemos apagar las de adelante? ¿Me deja esta de aquí? Sí, para poder. Bien. Exacto. Yo en estas imágenes voy a dar como un tiempecito para que las vean, que interactúen con ella, que le pregunten qué quieren decirle estas imágenes a cada uno de ustedes. Pueden leer los títulos. En este caso están viendo Almuerzo de Obreros del año 1964 de Leopoldo Pérez, Lepe. Y me gustaría que se detengan un poquito a interactuar con estas imágenes. Las líneas, el color, la forma en cómo se representan los cuerpos,
el espacio que ocupa estas imágenes, las composiciones también, la expresión de los rostros, y que puedan generar algunas preguntas, que vamos a ver si en el transcurso de este encuentro las podemos responder. Vemos esta obra de Ramón Oviedo, Obreros de brazos caídos. Presten atención a los elementos que ya les he mencionado, las expresiones, las líneas, los colores, las formas en las que están los cuerpos, las texturas, las pinceladas. Y seguimos pasando. 24 de abril de Ramón Oviedo. También fijarse en los elementos que les he mencionado, en la estética del cuerpo, las tensiones que genera, los movimientos, las líneas, las expresiones. Bueno, paso 2. Ok, esta es otra. Extinción de una raza. También de Ramón Oviedo. Seguimos viendo que se repite una y otra vez el tema del abordaje al cuerpo, como no solamente el cuerpo representado, sino el cuerpo como un discurso dentro de lo que es la narrativa visual que estamos presenciando. Tómense un tiempecito para también percibir el tema de las líneas, las composiciones que suelen ser dinámicas, a veces se tornan tensas, las expresiones de los rostros, y hay una constante en el tema de los colores en estas zonas. Bueno, hacia adelante. Bueno, esta es otra obra de Ramón Oviedo, La fila. Fíjense en los elementos que poseen en sus manos, los rostros, la forma como se maneja el color, las texturas, los empastes, la expresión también en los rostros, los ojos. Primer prisionero político en América, que es Caonabo, también de Ramón Oviedo. Aquí, aparte de la representación del cuerpo, están elementos que han conformado lo que ha sido esas dinámicas expresivas y simbólicas en la representación, como lo es la imagen del caballo, la representación del metal, que está muy vinculada a esos discursos colonialistas y que aquí es abordado desde un punto de vista muy crítico. Soldado cargando un niño, de José Ramírez Conde. Recientemente en las tertulias de la ADA no recientemente, hace unas cuantas atrás, en abril, se trabajó Ramírez Conde y se habló de esa fuerza expresiva y de esa deuda que hay con la obra de José Ramírez Conde. Y podemos, bueno, yo les voy a pedir excusa porque no encontré una mejor resolución con esta imagen, pero esta imagen tiene una fuerza impresionante en el uso de la línea, la expresión del rostro, el elemento del niño como un ser vulnerable y el soldado como un elemento que representa en un momento la opresión, pero que también es humano y tiene sentimientos, y que aquí está en una postura
de acogida, de cuidado que podemos, todos ustedes pueden percibir. Bien, la Inquisición también de José Ramírez Conde. No voy a dar una explicación muy detallada de esta obra, porque me imagino que algunas referencias tendrán con el título, pero fíjense que seguimos viendo la representación del cuerpo como discurso, como receptáculo de opresión, como receptáculo de autoritarismo, entre otros aspectos. Y de Silvano Lora, Ciudad Agredida. Este es un tríptico y quiero que se fijen específicamente en cómo están representadas las formas, también los colores, las líneas, la composición, y hacerse las preguntas de qué le provoca y qué despierta en ustedes esta obra y las que han visto anteriormente. Y por último, ellos. Este es un fragmento de una obra que cuando estaba trabajando este tema me recordó a Peter Weiss, que plantea que la pintura no es suficiente para representar todos los cambios que ha sufrido la sociedad en lo que son los principios de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y el artista, la pintura no le ha sido suficiente y ha recurrido a lo que es la expresividad de la materialidad, de diferentes materiales, para poder abordar estos discursos. Bien, yo les dije que íbamos a comenzar de atrás hacia adelante. Y sí me gustaría saber si alguna de estas imágenes les ha comunicado, le ha dicho algo o le ha despertado alguna emoción. Algunos de los que están acá. O preguntas. Bueno, los rostros muestran mucha tristeza, me da esa impresión, manda ese mensaje de tristeza, de dolor. Tristeza, dolor. ¿Qué más? ¿Quién más se anima? Su visión, o sea, están en la tierra, descalzos, se ve que tienen hambre, que están sufriendo. ¿Oprimidos? Ajá. A mí me da la idea como expresa como desesperación o desahucio. Desesperación, desahucio. Ajá. Esa época convulsa que vivió nuestro país durante la guerra del 65, esas imágenes tan vivas, nos recuerda la resistencia, la fuerza de la resistencia ante un imperio tan fuerte como Estados Unidos, y esa forma aguerrida se ve en la pintura. Se ve. Sí, yo lo noté en la pintura. Se puede ver. Muy bien, gracias. ¿Quién más se anima? Que haya creado alguna conexión con alguna de las imágenes. Pedro. Desgarradoras. Invasivas. Y deshumanas. Deshumanas. Yo diría Javier. también lúgubre, sombrío, y es como notorio, es decir, quizás porque son hechos con poca diferencia de años, pero por ejemplo, ese estilo, a veces del arte pop también, de siluetear en negro casi todos los colores, es decir, como una especie de cubismo silueteado también, pero donde quiera se ve esa parte así mismo, como un paisaje sombrío, lúgubre, dramático. Dramático. Eso sería así. Muy bien. ¿Alguno más que le haya causado inquietudes? La que haya- intención de Ramón Oviedo, como usted explicaba, los cuerpos. Muy bien. Maccabi. Muy bien. Keila. Ajá. En la fila, hambre. Sí, sí. En la Hambre. fila de Ramón Oviedo, hambre. Hambre. Y escasez. Escasez. Escasez, hambre. Sí.
desesperación. Claro. Cuando yo estaba frente a esta obra y preparando este tema, me recordó que he visto, he tenido la oportunidad tanto de verlo aquí ya no tanto, pero fuera del país también se pueden ver, donde todos los domingos y los sábados hay personas que en lugares comunitarios hacen filas para obtener una ración de comida. Y me recordó esta obra, estas experiencias que he tenido. Bien, pues ustedes van muy bien con todo lo que vamos a trabajar o que yo les tengo para compartir en el día de hoy, en lo que es la estética de la resistencia. Voy a comenzar reflexionando sobre esta frase que está al inicio, que quiero que me acompañen a leerla. La actividad cultural puede ser apropiada por los mecanismos del poder y convertirse en mero mecanismo ideológico de justificación o de evasión. No obstante, de ahí la importancia del pensar y de la filosofía. Existe siempre la posibilidad de remitir las obras culturales, los productos culturales, al ámbito inalienable de su génesis, a su incontrolable e incontorneable proceso de producción, el campo trascendental de la resistencia, cuya cualidad última es precisamente ontológica, el ser mismo de todo lo que existe, de todo lo que resiste. Es decir, que cuando nos presentamos frente a esta obra, vemos que los artistas no siguen solamente representando o evadiéndose a una situación que tienen frente a sus ojos, sino que se hacen cómplices de ella, que la denuncian a través de sus obras y que crean imágenes que dialogan con el espectador y que el espectador puede verse reflejado en ella. Pero no solamente en la época en que fueron creadas, sino que hoy día nosotros la vemos, estas obras, y todavía ellas dialogan con nosotros, que me imagino el ejercicio que hicimos ahora, donde se creó cierto diálogo entre estas obras y ustedes. Bien, durante gran parte de la tradición occidental, la reflexión estética estuvo dominada por categorías como la belleza, la armonía, la mímesis y la contemplación, desde Platón, Aristóteles hasta Kant y Hegel. El arte fue concebido como una manifestación privilegiada del espíritu, una representación de la naturaleza o una experiencia desinteresada de lo bello. Sin embargo, las profundas transformaciones políticas, sociales y culturales del siglo XX, las guerras mundiales, el fascismo y los totalitarismos, los procesos de descolonización, las revoluciones sociales y las dictaduras latinoamericanas modificaron radicalmente tanto las prácticas artísticas como las categorías filosóficas destinadas a comprender el arte. En este nuevo escenario, el arte dejó de ser entendido exclusivamente como producción de belleza, para convertirse en un espacio de confrontación simbólica, que me imagino que fue lo que crearon algunas de estas imágenes cuando ustedes la vieron, cierta confrontación, de confrontación simbólica, donde se disputan memorias, identidades y relaciones de poder. La estética de la resistencia emerge precisamente en este contexto como una categoría crítica que permite comprender aquellas prácticas artísticas cuya finalidad trasciende la representación formal, para intervenir en los conflictos históricos de su tiempo. No se trata únicamente de un arte que denuncia la violencia o la opresión, o que representa el sufrimiento humano, sino de un régimen estético capaz de producir nuevas formas de sensibilidad, reorganizar los imaginarios colectivos
y cuestionar los dispositivos mediante los cuales el poder se organiza, donde lo visible, lo decible y lo pensable muchas veces es transgredido por los artistas. En este sentido, la resistencia no constituye un atributo accidental del arte, sino una de sus posibilidades constitutivas. Como lo sostiene Mario Teodoro Ramírez, toda producción cultural puede ser apropiada por las estructuras de poder y transformarse en mecanismo ideológico de legitimación. Para ninguno de los que están aquí, tal vez, que creo que la mayoría son muy entendidos en el arte, es sorpresa que el arte ha sido instrumentalizado por los poderes opresivos que nos gobiernan, que nos oprimen, que nos han colonizado, y a través del arte han establecido lo que son las diferentes ideologías impuestas. Desde esta perspectiva, la resistencia no es simplemente una actitud política, sino una condición inherente al propio ser de la creación artística. Esta formulación permite desplazar el análisis desde una comprensión instrumental del arte hacia una comprensión ontológica. Es decir, ya no el arte como instrumento para la opresión, para imponer el poder, sino desde el punto de vista de la comprensión del ser. La resistencia deja de entenderse únicamente como oposición frente a un régimen político determinado, para convertirse en la capacidad permanente de toda creación auténtica de escapar a los mecanismos de apropiación y normalización del poder. Bajo esta perspectiva, la obra artística resiste, porque conserva siempre un excedente de significado posible, de ser completamente absorbido por los sistemas ideológicos que intentan domesticarla. Me gusta mucho esta parte donde la obra, no sé si alguno de ustedes ya se ha puesto en contacto con la obra de Humberto Eco, la obra abierta, y esa capacidad que tiene la obra de extender esa capacidad de significados posibles que pueden ser extraídos de ella al exponerse a las mismas. Esta concepción encuentra un importante antecedente en la teoría estética de Theodor Adorno. Para el filósofo alemán, la verdadera dimensión política del arte no reside en la transmisión explícita de mensajes revolucionarios ni de la propaganda ideológica, sino en su autonomía formal. La obra resiste precisamente porque se niega a reproducir las lógicas de la racionalidad instrumental y del mercado. Lo esencial del arte no consiste en ilustrar una idea previamente establecida, sino en producir nuevas formas de percepción y de pensamiento. Las obras reorganizan los afectos, modifican los modos de sentir y alteran las relaciones entre percepciones, memoria e imaginación. La resistencia estética opera entonces como una reorganización de las experiencias sensibles que desestabiliza las estructuras dominantes de significación. Desde otra perspectiva, Jacques Rancière desarrolla esta intuición al proponer que toda política del arte consiste, en última instancia, en una política de lo sensible. Las obras intervienen en el reparto de lo sensible al hacer sensible sujetos, experiencias y memorias previamente excluidas del espacio público. Es decir, a través de estas obras que se rigen y que han sido analizadas a través de la estética de la resistencia, sujetos que anteriormente eran ocultados, invisibilizados, en este caso van a protagonizar estas obras y se van a posicionar estéticamente como los grandes protagonistas de estos momentos de opresión en los cuales nosotros nos hemos visto inmersos.
no solamente nosotros, sino el mundo, pero vamos a ver más adelante la particularidad de Latinoamérica y el Caribe. La resistencia estética no depende exclusivamente del contenido político de una obra, sino de su capacidad de alterar los regímenes de visibilidad mediante los cuales una sociedad determina quién puede hablar, qué puede ser representado y qué experiencias merecen ser reconocidas como parte de la historia común. Los artistas disienten a todas estas regulaciones, a todo aquello que es permitido en un momento determinado, y a través de su expresión, a través de sus narrativas, nos exponen nuevas dinámicas de significación. La formulación más sistemática de esta problemática aparece en la monumental novela La estética de la resistencia de Peter Weiss. Weiss indaga en la dialéctica entre arte y política. Al describir cuadros en su novela histórica, pretende confirmar la interacción entre poetas, literatos y artistas que siempre ha producido resultados revolucionarios. Afirma que el verdadero arte, la verdadera literatura, son efectivamente una estética de la resistencia. Lejos de constituir únicamente una narración sobre el antifascismo europeo, la obra propone una teoría histórica del arte como archivo de las luchas sociales. Resulta particularmente significativo que la estética de la resistencia de Weiss no surja de manera repentina. Sus primeros escritos sobre pintura, cine y documental muestran que la resistencia nace inicialmente con una crisis de representación. La experiencia de la guerra, el fascismo y el exilio conducen al autor a cuestionar la capacidad de los lenguajes tradicionales para expresar la complejidad de la violencia contemporánea. Y cuando veía esto de Weiss en su novela, me recordó tanto la obra última que les mostré de Silvano Lora, donde no solamente utiliza la pintura para representar una palmera y una pareja como de mujeres como lavanderas, sino que la gran fuerza de esta obra no recae en la pintura, sino en la materialidad o en los elementos, todo lo que puede denotar esta materialidad de estos elementos que él utiliza, que son metales oxidados, que no hay que ser un especialista en arte para que esta obra nos hable de marginalidad, de pobreza, ¿de qué más les puede hablar? Opresión, de abandono, de negación, escasez. de escasez. Y fíjense que todo esto no lo extraemos de las imágenes que han sido pintadas, sino que muchas de estas ideas han aflorado a través de la materia utilizada. Bien, este itinerario intelectual de Weiss constituye uno de los antecedentes más relevantes para comprender la evolución del arte comprometido durante la segunda mitad del siglo XX. La reflexión de Arthur Danto, que también ha reflexionado sobre este tema, amplía aún más el horizonte. A partir de las experiencias de Marcel Duchamp, Andy Warhol, Danto sostiene que el llamado fin del arte no implica la desaparición de la creación artística, sino el agotamiento de los grandes relatos que pretendían definir universalmente qué debía entenderse como arte y qué no. Cuando cualquier objeto puede convertirse en una obra artística, desaparecen los criterios formales absolutos y la interpretación histórica adquiere un papel central. La filosofía deja entonces de imponer normas al arte y comienza a aprender de él. Como señala Danto, el problema ya no consiste en preguntar qué es el arte, sino
por qué un objeto determinado, en este caso un material determinado, puede ser interpretado como obra artística, mientras otro no, que perceptivamente suele ser idéntico. Es decir, cuando usted pasa por una casa en sectores marginados que tal vez tienen el techo en este tipo de material oxidado, usted no se plantea frente a él como que está frente a una obra de arte, sino que lo ve como un espacio empobrecido, marginado, pero cuando esto el artista lo eleva y lo descontextualiza y lo eleva a la condición de obra artística, llama al espectador a una reflexión desde una mirada totalmente diferente. Ya la materia se llena de significación, de expresividad y va conformando toda una narrativa, en este caso visual, que nos conlleva a una reflexión profunda sobre cierta problemática. Esta transformación posee profundas implicaciones para la estética de la resistencia. Al desaparecer un canon único, el arte contemporáneo se abre a la pluralidad pluralidad de lenguajes capaces de expresar conflictos sociales, memorias traumáticas y experiencias históricas antes excluidas de la representación artística. La resistencia deja de depender de estilos y lenguajes específicos y pasa a identificarse con la capacidad de producir nuevas interpretaciones de la realidad. Otro que ha abordado este tema también es Frantz Fanon, quien mostró que la colonización no opera únicamente mediante la ocupación territorial, sino mediante la producción de subjetividades subordinadas. La cultura se convierte entonces en un espacio decisivo para la recuperación de la dignidad colectiva. También Enrique Dussel amplía esta perspectiva al señalar que la modernidad europea se constituyó simultáneamente con la colonización de América, de modo que esta estética verdaderamente emancipadora debe reconocer la existencia de otras racionalidades históricas invisibilizadas. Bien, desde esta perspectiva estética de la resistencia puede definirse como un régimen de creación artística mediante el cual las prácticas visuales producen formas alternativas de representación, de memoria y de identidad, capaces de disputar los dispositivos políticos, culturales y epistemológicos del poder. Su objetivo no consiste únicamente en denunciar la opresión, sino en transformar las condiciones mismas desde las cuales una sociedad percibe, interpreta y narra su propia historia. Esta definición adquiere una especial relevancia para el estudio de la plástica dominicana del siglo XX. La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, la revolución de abril del 65 que uno de ustedes mencionaba, la intervención militar estadounidense o las intervenciones y los procesos posteriores de reorganización política constituyeron escenarios en los que el arte dejó de ser únicamente un espacio de representación para convertirse en una práctica de resistencia cultural. En este contexto, artistas como Silvano Lora, Asdrúbal Domínguez, Ramón Oviedo, Ada Balcácer, Leopoldo Pérez, Elsa Núñez, José Ramírez Conde, entre otros creadores, transformaron profundamente el lenguaje plástico nacional, incorporando nuevas formas de representación que desafiaron simultáneamente los discursos autoritaristas, las herencias coloniales y las limitaciones del academicismo tradicional. La estética de la resistencia encuentra así en la experiencia dominicana una de sus expresiones más complejas en el Caribe, donde creación artística, memoria histórica y emancipación cultural convergen para configurar nuevas formas de imaginar la nación.
La noción de resistencia en el arte latinoamericano no puede desligarse de la colonialidad del poder, concepto que fue desarrollado por Aníbal Quijano, que explica cómo las jerarquías raciales, culturales y epistémicas impuestas durante la colonización continúan operando en la modernidad. Frente a este orden, el arte se convierte en un campo de disputa simbólica donde se cuestionan los cánones eurocéntricos de belleza, historia y conocimiento. Autores como Walter Mignolo sostienen que muchas prácticas artísticas de la región operan desde una estética descolonial, que no pretende ser universal, sino situada en lo que son nuestras realidades, nuestras raíces, nuestras problemáticas, los conflictos que nos han abordado, entre otros. Esta estética se manifiesta en el uso de lenguajes visuales propios, saberes ancestrales, materiales no legitimados por el arte académico y narrativas que interrumpen la historia oficial. Resistir en este sentido implica desobedecer estéticamente. Un elemento que yo les decía que pusieran atención cuando veíamos las imágenes era al elemento del cuerpo. En el arte del Caribe y de Latinoamérica, el cuerpo aparece con frecuencia como un espacio central de resistencia, testimonio de cuerpo experiencial. Y aquí yo tengo un artista presente que es Pedro Veras, que ha explorado mucho el cuerpo, pero no el cuerpo como elemento de discurso en sus obras, sino que ha usado el cuerpo como lienzo. Bien. Bueno, el cuerpo como testimonio, como experiencia, performance, acciones y obras visuales utilizan el cuerpo racializado, feminizado o empobrecido como archivo vivo de la violencia histórica. Algunos de ustedes decían, creo que era Elsa que decía, se ven oprimidos, se ven tristes, se ven descalzos. Y se ha utilizado el cuerpo para revelar esta realidad. Cuerpos empobrecidos como archivos vivos de la violencia histórica y contemporánea. Es en Michael Foucault, en la obra Vigilar y Castigar, el cuerpo se constituye así en un receptor pasivo de las operaciones del poder y se toma en consideración la manera como operan los mecanismos bajo los cuales se presenta la construcción cultural de los cuerpos. El cuerpo puede funcionar como un dispositivo político capaz de denunciar la violencia patriarcal, estatal y colonial. El cuerpo como lienzo ha sido interpretado por los artistas como estandarte de descolonización, de negritud, criollización, memoria, con cuerpos obreros, cuerpos de obreros que hemos visto algunos aquí, cuerpos de madres, bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien dijo algo? Diga. Ajá. En el Museo de Arte Moderno hay una exposición que habla de las mujeres y habla de eso mismo, el cuerpo como un lienzo, y habla también específicamente de la mujer, cómo ella es descolonizada. Es la reciente exposición que tiene la FAO. Si nadie ha visto, la invito a que vayan por el Museo de Arte Moderno para que tengan una perspectiva más amplia de lo que usted está hablando. Muy bien, gracias por ese aporte. Y el cuerpo tiene memoria, y esa memoria es acumulada en el tiempo, y también ya está más que determinado que un niño al nacer viene con una memoria histórica también. Incluso estuve una vez en una conferencia que se hablaba sobre el cuerpo y la forma de cómo movernos y conducirnos. Habla incluso de los sistemas opresivos o sistemas de holgazanería también, porque la disciplina que puede tener o ejercerse sobre un cuerpo, que también en la obra de Vigilar y Castigar también habla sobre esos cuerpos disciplinados
que han sido sometidos a unas disciplinas en base a un ejercicio del poder, de la dominación y de la violencia. Y bueno, hay diferentes formas de cómo interpretar el cuerpo que podríamos desarrollar ampliamente aquí. Bueno, estas gráficas se constituyen en pedagogía social, donde las gráficas se vuelven herramientas de intervención pública. Desde esta perspectiva, la estética de la resistencia no se limita a representar el conflicto, sino que lo encarna. El cuerpo se vuelve territorio, frontera y memoria, lienzo, poniendo en crisis la distancia entre arte y vida, dominando las escenas, el cuerpo desaparecido, ese cuerpo cansado, ese cuerpo explotado, la madre doliente, el campesino, el obrero, el cuerpo criollo, el cuerpo mulato, el mártir político, se convierten en figuras centrales. La obra dejó de ser solo objeto contemplativo y pasó a ser objeto de reflexión crítica, construyendo testimonio y memoria colectiva. Otro eje fundamental de la estética de la resistencia es el trabajo de la memoria en regiones marcadas por dictaduras, genocidios, esclavitud y desapariciones forzadas. El arte ha asumido un rol crucial en las construcciones de contrahistorias frente al silencio institucional. Y cuando yo comparto con ustedes esta idea, me llega a la memoria, no sé si ustedes han visto Las tortugas pueden volar, es una película iraní. ¿No la han visto? Nadie ha tenido esa experiencia. Pues yo lo motivo a que busquen esa película porque está en YouTube. Y es una película que nos cuenta la realidad de la guerra desde los que han vivido la guerra. Muchas veces nosotros vemos la guerra desde la mirada del opresor, es decir, desde las películas de Hollywood que nos plantean la guerra. Pero cuando vemos esta obra, que es Las tortugas también pueden volar, los actores ni siquiera son actores, son niños mutilados por bombas y por minas, y cómo el cuerpo se convierte en testimonio de la opresión, y cómo cuando ven esa película pueden ponerse en el centro para entender lo que es la cultura de la guerra. No solamente el cuento de la guerra, porque es muy bien ver una película aquí mientras usted está sentado ahí en el aire, cómodo, de una guerra. Pero esta película lo centra usted en el centro de la problemática de la guerra y cómo los cuerpos se vuelven testimonio de estas obras genocidas y que verdaderamente son absurdas a todas luces, pero que bueno, las apetencias humanas son mayores que cualquier razonamiento que podamos estar haciendo aquí muchas veces. Bien, resistencia y comunidad. A diferencia de la concepción individualista del arte moderno occidental, en Latinoamérica y el Caribe, la resistencia estética suele tener un carácter comunitario. Vamos a ver que se va a expresar en murales, carteles, arte urbano. Bueno, aquí tenemos a Paula, que se ha encargado gran parte de su tiempo a trabajar esos murales y carteles de la Revolución de Abril del 65. Y esta estética se ha asumido desde el punto de vista de la comunidad y desde el punto de vista de la didáctica social y colectiva. Desdibujan las fronteras entre artista y comunidad. Estas expresiones no siempre circulan en museos, pero poseen una enorme potencia política al fortalecer identidades colectivas y redes de solidaridad. Desde esta lógica, la estética de la resistencia no se define solo por el contenido político de la obra, sino por los modos de producción y cómo estas obras circulan. Resistir también es crear fuerza del mercado hegemónico del arte, cuestionando sus lógicas de exclusión y mercantilización. En la estética de la resistencia hay elementos formales que se conservan, pero se presentan cambios en la representación. Aborda la realidad social, el interés deja de ser el yo, cambia el sujeto del arte para dirigirse a otros ámbitos como los obreros, prisiones del ser, cárceles, marginados, pobreza,
exclusión social, identidad, memoria, descolonización. El arte debe romper la percepción habitual, producir extrañamiento al ver la confrontación, obligar a pensar, desmontar el orden establecido, representar la violencia política, la identidad y la transformación social. El arte a todas luces muestra un compromiso con la realidad política y social. Centrará el valor artístico de la obra ya no en la belleza, sino en el significado histórico y simbólico. Esto implica que el espectador ya no contempla solamente la obra, debe interpretarla. Y por eso en esta intervención de hoy yo comencé porque ustedes se expusieran a las obras y trataran de interpretarlas, no solamente contemplarlas. La interpretación constituye parte de la propia existencia de la obra artística. Esto significa que una obra no posee un significado cerrado, sino que necesita ser leída desde una perspectiva mucho más abierta, como bien lo decía anteriormente, lo plantea Humberto Eco en su obra La Obra Abierta. Necesita ser leída desde la historia, desde la cultura, desde el contexto político y desde las diferentes teorías del arte. Muchas gracias. Gracias por escucharme y perdón si en algún momento los llevaba muy rapidito, pero esto es parte de una investigación que yo estoy realizando y esto es un condensado, y cuando uno tiene un público que quiere tanto, que yo sabía que venían gente muy queridas y otros que son también muy fieles a estas tertulias. Cuando yo llegué encontré ese jovencito allá afuera sentado y yo, ay Dios mío, qué compromiso, porque ese es muy fiel viniendo a las tertulias. Y yo quería traer todo lo que he indagado e investigado sobre el tema. Y bueno, hice como un condensado ahí un poco denso, pero quería mostrarle una panorámica de lo que se discute sobre lo que es la estética de la resistencia y cómo esto se ha visto materializado en América Latina, el Caribe y la República Dominicana. ¿Alguna pregunta? Hay que admitir que fue mucha información para tan corto tiempo y el lenguaje técnico que se usó, ¿verdad? Más sin embargo, se vio claramente y se pudo entender su discurso. Es una investigación muy oportuna, ¿verdad? Porque a veces uno no se da cuenta lo importante del arte cuando hay situaciones difíciles y cómo se identifica una sociedad o la población mediante el arte. Así que felicidades. Muchas gracias. Lo que le damos seguimiento a Keila no nos sorprende nada, porque hace mucho tiempo que le damos seguimiento a tu tertulia, lo bien que te maneja, y eres fabulosa. Gracias. Bueno, yo quería decir que en realidad es interesante ver que no es que esta gente no saben dibujar, que no es que no saben mantener proporciones, o sea, que hay una intencionalidad en cada elemento, en la forma como ellos dibujan, y creo que lo expresaste muy bien, o sea, cómo se trata de romper con, ¿verdad?, los clásicos, ¿no? Y me parece súper interesante. Ahora podemos apreciar mejor todo lo que... Qué bueno. Cabe destacar que estas tertulias también tienen este objetivo de educar esa mirada. Y gracias, Mario. Mario es doctor, por eso él dice, ahora yo puedo apreciar mejor esto, ¿verdad? Y lo entiendo más. Yo soy pintor también. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta?
Tenemos muchos artistas aquí también, Javier, y tú, Pedro, también. ¿Y después? Después de Javier. Después de Javier. Bueno, puede hablar primero, no importa. Bueno, ahora escuchando, uno tiene igualmente que remontarse a qué es la función del arte realmente, porque a la conclusión a la que uno llega es que al manejarse con códigos abiertos, el arte cuando es auténtico no es complaciente, cuando es una expresión honesta del ser humano, creo que es la forma más pura de conocimiento, más sincera de conocimiento. Y por lo tanto, cuando se hace irreverente, no complaciente, el arte puede ser, en definitiva, lo más revolucionario que hay. Cuando es auténtico. Cuando es complaciente, sea una ideología, un sistema u otro, pues entonces genera enajenación. Exacto. Pero en tu explicación uno tiene que volver y pensar, sí, es que tiene esa condición de ser revolucionario. Cuando no es sometido a, o se usa como herramienta de sometimiento de la nación con los pueblos. Exacto. Eso simplemente. Cuando no se instrumentaliza en manos de los opresores. Y bueno, como tú planteas, Javier, con relación a la función del arte, nos tenemos que remitir a Ernest Fischer en su texto La función del arte. A veces creemos que el arte es para pararnos frente a él, que él nos deleite y digamos, wow, qué belleza. La principal función del arte es la estética. Y en la estética es despertar esos aspectos que están en nosotros, que nos conforman, que es la sensibilidad. Pero también el arte tiene esa función didáctica, tiene la función religiosa, tiene la función social, tiene la función crítica, tiene la función persuasiva, entonces simbólica. Con todas esas funciones ha sido instrumentalizado para fines diferentes. Y esto es uno de los grandes que siempre hay que recurrir a la hora de hablar de la función del arte, a Ernest Fischer, quien ha abordado esto ampliamente. Pedro, llega tu turno. Buenas noches. A mí me cuesta el tema de la productividad, tanto como los artistas como la secuencia histórica. O sea, cuando una obra, a la velocidad en que los artistas producen las obras, a la velocidad y más con la tecnología que hay actual, o sea, tanto lo digital, lo que es a mano, lo que es híbrido, cuando la obra empieza a reconocer, pero está hablando de la revolución, o sea, tenemos el caso de Delacroix, tenemos que fueron muchos años después que se vinieron a posicionar en cuanto a la productividad de cuando se hizo la obra, hasta que llega el momento en que es reconocida, aceptada, entendida, evaluada o en algún momento reconocida. Entonces, ese cuestionante, ¿cómo tú lo planteas? De productividad, aceptación o este proceso de insertarlo a la sociedad. A la hora de ser aceptada, como tú planteas, o ser valorada, mejor dicho, nunca podemos olvidar el contexto de producción, el artista, en qué momento estaba de su vida. Recuerdo que el mes pasado tuve una tertulia en el Museo de Yapar y alguien se refería a una obra que hay ahí de Bela Zanetti, que es la Serenata. Y planteaban muchas cosas, que era que él estaba mal con Trujillo, bueno. Y yo decía, bueno, pero no solamente hay muchas especulaciones con relación al artista a veces, pero cuando tú te pones a ver que este artista sale de su país huyendo, que le han fusilado a su papá, que llega aquí solo, es decir,
yo pienso que tal vez las obras no, cuando entendemos la realidad del artista, no podemos buscar que una serenata sea tan gloriosa, tan feliz, porque este artista, aunque está trabajando el tema de la serenata, hay que ver lo que hay detrás de él, y no podemos nunca alejar la obra de su contexto social y del artista, que a su vez es un producto social. ¿Bien? Y en el momento de ser aceptada, bueno, llega el entendimiento, porque muchas veces estamos en un momento donde un artista está creando una obra, pero la sociedad totalmente está en negación, en aceptar esa obra porque considera que lo pasado es lo mejor. Y siempre se ha visto que las sociedades han entrado en ese elemento de negación en todos los ámbitos, no solamente en el arte. Cuando yo recuerdo que cuando se comenzaron a hacer los elevados y el metro, las personas estaban en negación, que no, y que eso es una locura. Y yo digo, hoy, pues sería una locura la ciudad sin esas cosas, ¿verdad? Hoy día, si aún teniéndolas, estamos inmersos en una locura, y bueno. Vamos a ver, usted primero y después usted. Bueno, buenas noches. Por la presentación de la portada del evento, de la actividad, inmediatamente me di cuenta que me dije a mí mismo que pudiera surgir debates interesantes en torno al tema, que es muy fuerte, muy sugestivo, y a la obra en sí que presentan. Entonces, es muy interesante ver cómo, y quizá eso sea tema para una próxima actividad, un estudio comparado acerca de cómo los fenómenos sociales, en especial la guerra, porque mira, eso parece Israel bombardeado por Irán. O sea, eso es espectacular. Eso es guerra, la ciudad ardiente. Ciudad agredida. Exactamente. O Palestina agredida y bombardeada por los israelíes. Vamos a darle un aplauso a Palestina, porque me quieran acompañar. Bueno, entonces quizás me atrevo a sugerir de que usted sea invitada para una próxima ocasión a hacer un estudio comparado sobre algo a lo que me voy a referir con relación a este maravilloso conjunto de obras. Para nosotros entender la historia como dominicanos, tenemos primero que conocer la historia de España. Nosotros somos un espejo de todo lo que pasaba en España durante toda nuestra guerra de independencia y todo nuestro proceso social. Y a su vez, para entender lo que pasaba para entender la historia de España, hay que entender la historia de los pueblos árabes. Eso para hacer un símil de cómo el fenómeno de la guerra provocó y quizás reeditó aquí en la República Dominicana en los años 60, tal como podemos mirar, ahora del 65. Hay una ahí, la más antigua que vi, creo que del 63, de Silvano Lora. Pero a lo que me quiero referir es la más No, reciente. esa de la Sí. Pero no menos, ¿verdad?, impactante. Sí. A lo que me quiero referir es a la similitud de elementos que tiene esa forma expresiva, vamos a decir ese movimiento, durante la guerra, antes de la guerra y después de la guerra, con lo que ocurrió en México, de cómo esa generación de pintores fijó su mirada en lo que ya había pasado en México en los años 20, en los años 30 con Siqueiros, con Orozco, con Diego Rivera, con la diferencia obviamente, porque hay una similitud impresionante con los maestros mexicanos. Parece que ellos
aquí lo que uno ve es la obra, de cómo lo hicieron, pero y a eso me refería, que pudiera desarrollarse un tema mucho más amplio y decir por qué lo hicieron y por qué quizás. Yo no estoy diciendo que ellos hayan, ¿verdad?, mirado, dirigido su mirada expresamente, pero que la similitud es impresionante a nivel de la técnica, a nivel, y un elemento muy importante es que quizás ya para concluir, es que lo que sucedió en México fue precisamente a raíz de un proceso revolucionario, pero un proceso revolucionario en el que el pueblo resultó triunfante, una revolución auténtica del pueblo, del campesinado, que se expresó en ese mismo estilo, pero con resultados distintos a lo que nosotros tuvimos hoy, a lo que nosotros tuvimos después de la guerra, después de lo que ocurrió con el proceso de abril del 65. Entonces, es como un comentario que quiero hacer con relación a ese nuevo espacio que pudiera abrirse para hacer un símil comparativo con relación al proceso mexicano y al proceso dominicano que estos maestros recogen. Muy bien, ese estudio comparado, Elena va a tomar ahí apuntes, que es la que coordina estas tertulias, para ver cómo se planteará. Con relación a lo que ustedes dicen, hay algunas conexiones entre artistas dominicanos y artistas mexicanos. En el mismo caso de Jaime Colson tuvo una temporada en México y en su obra se ve reflejada de una forma muy, hay que ser muy inquisitivo, algunas influencias que él dice que no la tenía, pero que otras personas sí la visualizaron. Y ahora mismo, como usted es tal vez muy devoto de los estudios comparados, hay una exposición en el Bella Par donde se hace una referencia a la obra de Jaime Colson en comparación o un diálogo entre las obras de Jaime Colson y Mario Carreño, que tal vez estoy segura que usted la va a disfrutar, que disfruta, parece, de esos estudios comparados y las relaciones entre unos artistas y otros que tuvieron experiencias similares en algunos puntos de sus vidas. Pero vamos a tomar eso en cuenta, esas relaciones. Sí. Buenas noches. Hablando acerca de la resistencia, el artista visual, el que escribe o el que canta o el que pinta, que lo expresa de la forma como quiera hacer, se expresa como un director de ópera, se expone a espaldas del director, en este caso el tirano o quien quiere manipular las masas, y simplemente dirige su obra y le expresa. Entonces, una gran obra va a ser aclamada o por el nivel de rechazo que tiene o por el nivel de aceptación de la obra. Y esa visión no tiene que ser aceptada en el primer momento, porque el artista siempre es visionario, ve 20 años más allá y usa la estética para hacerlo. Por eso quería comentar lo que dice la revista In Arts, que es la segunda edición de la revista In Arts de la Facultad de Artes de la UAS. Hablando de la estética, ella menciona 4 campos, cómo un artista lo tiene y cómo lo expresa. Hace 4 preguntas. ¿La puedo leer? ¿Quién escribió ese artículo? El artículo lo escribieron 2 personas, Claudio Rivera y María Force. Ah, bueno, y era para saber si habían personas aquí que hayan escrito el artículo, porque hay personas aquí presentes que han escrito en ese número. Cito textualmente. Sí, pero que no está aquí presente. María Fals, puede leerlo. La experiencia estética se hace posible gracias al nivel de desarrollo de la sensibilidad estética de la persona. Gracias a su capacidad para dejarse afectar por el objeto estético. De modo que cuando hablamos de fomentar el desarrollo de la sensibilidad estética, nos referimos al enriquecimiento del comportamiento estético de la persona en 4 dimensiones. Dimensión 1. Ha mejorado su capacidad para percibir, juzgar, argumentar en torno a lo bello y bonito. Ve y juzga belleza en lo que antes le era indiferente o solo tenía valor instrumental.
Dimensión 2. Ha mejorado su capacidad para expresarse, hacer, producir o ejecutar tomando en cuenta aspectos o valores estéticos. Disfruta ahora del proceso de diseñar o crear algo estético. Dimensión 3. ¿Ocupan los valores estéticos un lugar más alto en la escala de valores? Selecciona u opta por ciertas actividades sujetos debido a sus cualidades estéticas. Y última dimensión, y con esto cierro. Muestra ahora una comprensión de la naturaleza de lo estético y del arte. Maneja significativamente el lenguaje estético. Puede analizar la relación entre lo estético o el arte y la sociedad. Es cuanto. Muy bien, y con relación a eso que planteas y estas problemáticas que se han materializado en diferentes momentos de la historia, gracias a esta mirada sensible de los artistas y al dejarse afectar también de estas diferentes problemáticas, sabemos que el artista es un ser sensible, no solamente a la hora de producir, sino ante todos los elementos que los rodean. Y esta expresión o esta sensibilidad la va a expresar a través de sus obras, creando discursos, como decía allí otra intervención, con una intencionalidad. Y en este caso es una intencionalidad que muchas veces es irreverente, que muchas veces irrumpe ante lo establecido porque es lo que quiere, es decir, no busca causar ese placer clásico al que nosotros nos han acostumbrado, sino que quiere incomodar, y es una de las funciones que puede tener el arte. Bien. Ajá. Yo pienso que este tipo de arte se identifica con lo más humano del sentimiento, porque ni siquiera tiene muchos fines económicos, sino más bien está ligado al sentimiento del momento, lo que se siente en base a una opresión, en base a una guerra o un desastre, como lo que está pasando ahora mismo en la República Bolivariana de Venezuela, ¿verdad? Este acontecimiento tan catastrófico. Entonces, el sentimiento que nace ahí es puramente humano y libre de cualquier influencia de beneficio, a no ser transmitir el dolor y lo que se siente ahí. Y eso es algo que tiene el mayor valor que se pueda tener. Y hablando de eventualidades como la que usted menciona, podemos hacer el ejemplo aquí de lo ocurrido en el Jet Set, que ha producido una cantidad de interpretaciones por parte de los artistas, incluso in situ. La misma Iris Pérez ha realizado diferentes instalaciones, diferentes lenguajes artísticos expresados y combinados en el mismo lugar de los hechos, con el fin también de sensibilizar y ver una mirada o mostrar una mirada diferente de los hechos ocurridos. Porque el artista, como decía uno de los que intervinieron anteriormente, mira de una manera diferente, siente de una manera diferente, se afecta de una manera diferente. Sí. Me dice Elena que ya no hay más. Por favor, una sola cosita que yo creo, y es decir, que a veces uno ve al artista como si fuera ajeno a lo que expresa. Pero los artistas mismos han sufrido la miseria, han sufrido el exilio, han sufrido mutilaciones, han sido perseguidos. Y es, como decía, creo que era un oficial nazi que decía: yo cuando escucho la palabra cultura desenfundo mi pistola. Es decir, los artistas también han sufrido eso, no siempre son ajenos a lo que expresan ahí. Muy bien. Eso es y en el caso de lo que dice Javier, él lo ha vivido muy de cerca, porque aquí tenemos la hija de Silvano Lora, que es Quisqueya. Quisqueya, preséntate ante el público que no te conoce. Y sí sabrá que Silvano Lora no solamente veía la realidad y la interpretaba a través de su obra, sino que la vivió.
Es decir, es lo mismo que cuando a Frida Kahlo se le dice, ay, pero usted es una pintora, pero surrealista. Dice ella, yo no soy surrealista, yo pinto mi realidad. Es decir, pero su realidad ante la mirada de otros era una surrealidad. Exacto. ¿Verdad? Entonces, nos acercamos a la vida del artista, cómo siente el artista también a través de su obra. Y nos acercamos al momento social a través de la obra también del artista, porque el artista es un producto social a su vez. Y bien, si no hay ninguna otra intervención o pregunta.